En un momento de la historia donde el mundo estaba influenciado por el movimiento hippie, con la anarquía no violenta, la preocupación por el medio ambiente y por un rechazo general al materialismo, donde existían prácticas de libertinaje y amor libre, y donde los jóvenes tenían un vacío tan grande por experimentar algo sobrenatural, Dios levanta dos hermanas jóvenes en Panamá y las llama a iniciar el más grande movimiento del Espíritu Santo. Las llamó a iniciar una revolución en este país. Y esta noche están con nosotros estas dos hermanas para contarnos lo que ellas vivieron. Y te acordarás de todo el camino donde te ha traído el Señor tu Dios todos estos años. Todo comenzó por un llamado de Dios al movimiento carismático católico, conocido en ese tiempo a nivel mundial como Movimiento Católico Pentecostal. Este era un movimiento del Espíritu Santo que se había iniciado en la Universidad de Notre Dame cuando el Papa Juan XXIII abrió las puertas de la Iglesia Católica para leer la Biblia y para permitir que protestantes y católicos se reunieran a compartir la palabra de Dios, ya que anteriormente era totalmente prohibido leer la Biblia y solo le era permitido hacerlos a sacerdotes y monjas. Es así como un 1 de mayo de 1973, cuando Anita González y su hermana menor Carmen, las cuales eran muy católicas desde niñas, son usadas por Dios en Panamá como instrumento para abrir las puertas que habían permanecido totalmente cerradas a todo movimiento del Espíritu Santo. Estas hermanas, muy católicas, fueron impactadas por Jesucristo al obrar en Anita una sanidad divina de un tumor en la cabeza. Aceptando al Señor en una carpa cristiana ubicada en la Transísmica, dirigida por el pastor Ricardo Larson, que posteriormente se constituyó en la Iglesia Catedral de Vida. Estas hermanas obtuvieron el permiso del entonces arzobispo de Panamá, Marcos Gregorio Magrat, y del pastor Ricardo Larson, su consejero y guía, apoyando la dirección que Dios estaba dando sobre este asunto. Ambos dieron su bendición y envían a Anita con su hermana para esa misión y así dar inicio a unas reuniones católicas pentecostales en una de las aulas del Colegio Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Sin embargo, comenzaron a vivir persecuciones por amigos, familiares y católicos muy tradicionales por ser llamadas cristianas y por ser diferentes. Fue entonces cuando estas hermanas González, guiadas por el Espíritu Santo, se dirigieron a la iglesia de Guadalupe, donde acostumbraban asistir, y hablando con el sacerdote encargado, el padre Stanley Joris, quien estaba abierto al movimiento mundial del Espíritu Santo, les ofreció no solo los salones, sino luego todo el santuario. La primera reunión fue con 12 niñas y las dirigíamos con una pandereta y luego predicamos la palabra de Dios. Esas niñas, eso fue tremendo porque ellas tuvieron una conversión real y luego trajeron a todos sus familiares. Tal fue el impacto de Dios en la vida de estas niñas que en 1974 vinieron sus vecinos, amigos y familiares. El mover de Dios se manifestó tan poderosamente que el número de asistentes aumentó de 12 a 130 personas. Muchas eran las puertas que Dios les abría. Familias enteras de católicos se entregaban a los pies de Jesucristo. Hambre y sed de su palabra derramó el Señor sobre estos fieles. Prodigios, milagros y señales que despertaron la curiosidad de muchos católicos, quienes en ocasiones se asomaban en los balcones para ver qué estaba sucediendo en este lugar. Sacerdotes y monjas recibían la palabra de Dios con alegría y eran llenos del Espíritu Santo. Dios había tomado posesión de esta iglesia para glorificarse. Muchas transformaciones de vidas ocurrían en este santuario.
Las reuniones se extendieron luego a las casas y otros lugares como el convento de Maús, convento de monjas. Como yo te dije hace un momento, un avivamiento tan grande que hubo, y como yo en otras ocasiones he dicho, esto fue a nivel mundial. Simplemente que aquí en Panamá el Señor escogió a este grupo para empezar, pero empezó inicialmente un avivamiento muy grande en la Universidad de Notre Dame, que dice que en los conventos y en la universidad esta se reunían cristianos de todas las denominaciones evangélicas y católicos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí en Panamá nosotros pudimos ver mucho de eso, muchas monjas y muchos sacerdotes se convirtieron, entre ellos el padre Fernando Valenzuela en aquel entonces, que fueron usadísimos por Dios para que muchas almas se salvaran. Ya en 1975, este grupo había crecido mucho más, pues el Señor siguió derramando de su espíritu con poder sobre toda persona. Como en el libro de los Hechos, tal era el número de los que se añadían que tuvieron la necesidad de mudarse a otra casa más grande, allí mismo en San Francisco, en la Vía Porras. Dios seguía usando a Anita y Carmen tal como eran, sin mucha experiencia ni conocimiento bíblico, para ser instrumentos del Espíritu Santo para bendición a muchos, con el apoyo de María Ramos, la cual fue recomendada por el guía Pastor Larson, para apoyarles con la enseñanza de la Biblia. Tocábamos guitarras y con panderetas. Y esa era la característica en sí de la reunión, y el Espíritu Santo se movía con libertad y con poder, y había milagros, y los jóvenes principalmente llegaban y quedaban impactados de ver tantos jóvenes allí, y eran añadidos y añadidos más jóvenes, principalmente eran jóvenes los que se iban añadiendo a este grupo, y se convertían, y habían grandes testimonios de conversiones, muchachos drogadictos que dejaban las drogas, y se convertían al Señor en medio de nosotros. Yo quería agregar algo que acabo de recordar, y es que algo que caracterizó ese avivamiento, porque fue en la misma etapa en que surgió esta generación de los hippies, exactamente como el Señor siempre se adapta al tiempo. Estaban los hippies que ellos siempre andaban por ahí sentados en el suelo, entonces el Señor como ese estilo para atraer a los jóvenes. Entonces los jóvenes se sentían atraídos porque era algo como bien juvenil. Fue una impresión para mí llegar ahí, porque nunca había visto lo que vi. Vi a Anita, a Carmen, a la hermana María levantar a una niña ciega, diciendo, por primera vez hoy hay una palabra profética que decía: voy a sanar en esta noche. Estas fueron las palabras que tú dijiste, y nunca en mi vida se me ha olvidado. La he testificado en España, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todas partes, cuando testifico de esto. Digo, yo soy Jehová de los ejércitos, que estoy aquí con ustedes, y es aquí en esta noche voy a sanar. Todo el mundo llorando, y seguimos cantando. Al minuto de estar cantando, Anita paró, porque era la guitarrista, ¿no? Y yo era guitarrista acompañante. Dice, yo siento que Dios va a sanar a esa niña, ahora tráiganla acá adelante. Brother, y trajeron la niña. Y ahí fue donde yo dije, yo ni toco más guitarra, ni cierro mis ojos, yo voy a ver el primer milagro de mi vida. Y cuando trajeron a la muchachita Anita le pone la mano encima, y la hermana María y Carmen y todo ello. Y yo me puse a ver, hermano, impresionante, porque yo sí dije, yo lo voy a ver. En el nombre de Jesús. Y la peladita hizo así, ¡pam! Ese fue el movimiento que hizo. Ella nada más hizo así, y quedó con los dos ojos puestos. Escucha, yo vi el reloj, 8:20 de la noche. 12 de la noche llegó la policía, porque no se podía con el algarabía y la bulla que había en esa casa de la fiesta con la niña. Y cuando la policía llegó, los policías venían, que era el alboroto, que era lo que estaba pasando, que había llamada de los vecinos. Le dijimos, ven y ve lo que está pasando. Hay una chiquilla que era ciega de nacimiento, y Jesucristo la acaba de sanar. Y la guardia dijo, no, ustedes sigan con su fiesta, eso es muy grande, no nos vamos a meter con ustedes, ahí está Dios. Eso fue una vez, eso fue lo que a mí me agarró, Anita. Mira, yo desde ese día supe que Cristo vivía de verdad, porque no fue cuento. Dios siguió dando visiones y ministerios creativos a Anita y al grupo como la primera librería cristiana de Panamá.
Esa librería se llamaba La Puerta de la Fe y fue realmente un ministerio sumamente especial y poderoso, porque el Señor realmente utilizó eso como una oficina de consejería. Llegaba la gente para pedir oración y para oír música, porque para pedir consejo, para que oraran por él. Entraban y salían citas de consejería con la hermana María, o con Carmen, o conmigo, o con los otros hermanos que estaban allí, Guillermo, David, y todos los que se convertían en la casa de Villaporra eran bautizados inmediatamente en el río Pacora. ¿Qué pasaba? Que nos llevábamos guitarras, tambores, íbamos con todo, era una movilización total. A medida que el grupo creció, llegó a convertirse luego en la iglesia Casa de Oración Cristiana. Ya en 1981 hubo una palabra profética donde el Señor habló diciendo que esta iglesia se convertiría en un semillero de líderes, misioneros, evangelistas, obreros y pastores. Palabra que fue cumplida a través del tiempo y muchas iglesias han salido de su seno. Fue en esta iglesia donde Dios fue moviendo de tiempo en tiempo a Anita a diferentes ministerios dirigidos a mujeres, jóvenes y familias, junto a su esposo. Entre ellos estuvieron el inicio de la alabanza con danza en Panamá, banderas y estandartes a nivel de todo Panamá, dirigiendo la obra El Retorno del Arca, presentada por primera vez en la Casa de Oración y luego en muchas otras iglesias del país. Así también fue Dios quien la levantó como presidenta del grupo de mujeres Aglow en Panamá, directora del grupo de mujeres Chayil posteriormente, donde se alcanzaron muchas mujeres en todo Panamá mediante seminarios, tardes de té y otras actividades creativas que Dios inspiraba en su corazón. En este mismo tiempo, Carmen junto a su esposo Jorge Luis iniciaron un punto de predicación que comenzó reuniéndose en diferentes casas. Su mayor crecimiento como grupo lo vivieron en una residencia ubicada en Calle Belén, San Francisco, nombre que más adelante le daría identidad al grupo. Con el tiempo, las reuniones se trasladaron al Hotel Plaza Paitilla todos los martes, y fue allí donde Dios usó poderosamente al grupo Calle Belén durante muchos años para alcanzar a cientos de almas para el reino de los cielos. Lo hicieron a través de distintas estrategias, como las celebraciones del Día de Acción de Gracias, campamentos y los impactantes dramas de Semana Santa presentados en teatros de la ciudad. Tras varios años de fiel servicio, Dios confirmó el llamado pastoral sobre la vida de Carmen y su esposo, y en el año 2007 el ministerio se constituyó oficialmente como iglesia. Ya en el año 2020, la iglesia se trasladó a su nuevo local en Costa del Este, en el BMW Center detrás de Atrio Mall, donde celebran 2 servicios cada domingo con más de 500 asistentes y un concurrido servicio juvenil todos los sábados. Hasta el día de hoy, Dios continúa usando a Carmen y Jorge Luis como pastores, tocando vidas y dejando una huella profunda en la historia de la iglesia en Panamá. Luego de esto, Dios movió a Anita a ser misionera hacia una comunidad de difícil acceso en Panamá, llamada Jorones en Veraguas, ayudando así a levantar una hermosa obra, la cual aún en el día de hoy permanece. En este momento estamos visitando de casa en casa a los hermanos y a los vecinos de Jorones, trayéndoles, como dice la palabra, y orar por los enfermos, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor Jesucristo, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Esa es la palabra de fe que estamos predicando en este momento, en esta área que se llama Don Bosco, aquí en Jorones. Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor.
verdad. Tienen que saber del amor de Dios, que en Él hay salvación. Tienen que saber. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Enciende una luz en la oscuridad. Cumpliéndose el tiempo de Dios, fue movida a pertenecer al ministerio cristiano Creciendo Fuertes, iglesia donde fue anciana y sirvió junto a su esposo Paco Ferreira, apoyando en el crecimiento y ministración del cuerpo de Cristo. En paralelo, Anita, por su constante deseo de compartir de Dios, levantó un grupo en su casa llamado Grupo Amistad Cristiana, donde enseñaba a nuevos de la palabra de Dios, sirviéndoles con amor y compartiendo de Jesús. En el año 2019 fue llamada por Dios a servir como anciana en el Ministerio de Jóvenes New Name, ubicado en San Francisco. Allí desempeñó un papel fundamental brindando consejería espiritual a la juventud, guiándolos con amor y sabiduría en su caminar con Cristo. Actualmente, el Señor la ha llevado a una nueva etapa en su ministerio, formando parte de Defensores de la Fe, donde continúa sirviendo como anciana junto a un equipo de pastores comprometidos. Su labor incluye la apertura de iglesias en casas en distintas barriadas de Panamá y del interior del país, llevando la palabra de Dios a cada rincón y ministrando a través de la alabanza. Su vida es un testimonio vivo de obediencia, entrega y amor por la obra del Señor. El proyecto en el que trabajan actualmente es uno de los más significativos de sus vidas. Dejar plasmadas todas sus experiencias, vivencias y testimonios en una obra titulada El inicio de una revolución. La historia nunca contada del más grande movimiento de Dios en Panamá del siglo pasado. Han pasado muchos años desde aquel primer llamado a estas dos jóvenes católicas. Hoy, aunque sus caminos han seguido rutas distintas, hay algo que siempre las ha unido: la obediencia a Dios. Ya como ancianas, han sido invitadas a distintos eventos para compartir su testimonio. En uno de ellos, con temática hippie, compartieron su historia de conversión a Cristo y respondieron preguntas sobre cómo Dios transformó sus vidas. Fue un momento especial donde una vez más inspiraron a una nueva generación a creer que cuando alguien le dice sí a Dios, Él puede hacer cosas extraordinarias. Lo que Dios hizo con ellas, también lo puede hacer contigo. Toda la gloria y alabanza sean dadas a Jesús.